Muy bien, hermanos, muy buenos días a todos. Estamos ya preparados para escuchar la palabra del Señor. ¿Están aquí, hermanos, o solo yo? Gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé si ustedes, mis hermanos, pero particularmente yo he estado siendo de veras seriamente confrontado, desafiado durante estas últimas prédicas acerca del capítulo 53 de Isaías. No sé si ustedes, pero en mi caso particular así ha sido. La verdad, lo que Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz, sinceramente, es inconcebible. Es impresionante. La verdad, no se puede, entender del todo. A duras penas habrá alguien que muera por un justo, dice el apóstol Pablo. A duras penas. Aunque tal vez alguno se atreva, dice Pablo, a morir por alguien bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, la verdad, es inconcebible, inconcebible. Para mí, el capítulo 53 de Isaías es como un acicate, es como un aguijón que me compromete y me hace caminar con el Señor con mucha gratitud, con mucha gratitud. Me incentiva ese capítulo 53 de Isaías, me impulsa a corresponderle al Señor con todo mi corazón por lo que Él hizo por mí en la cruz. Y espero que eso también sea una realidad en ustedes. En esta oportunidad no voy a hacer ningún resumen de las prédicas anteriores como acostumbro a hacer. Si no pudo usted escucharlas por alguna razón, los animo a hacerlo en nuestras plataformas. Hágalo, de veras. Lo que haré hoy a manera de introducción es pedirles que leamos al unísono, los primeros 5 versículos que ya estuvimos observando en las últimas prédicas. Así que les voy a pedir que todos leamos al unísono estos primeros 5 versículos. ¿Se recuerdan? La primera vez que empezamos a hablar sobre Isaías 53, todos nos pusimos de pie y leímos el capítulo completo de Isaías 53, el capítulo completo. En esta oportunidad solo vamos a estar leyendo los 5 primeros versículos. Si alguien se quiere poner de pie, yo no le estorbo, no le quito el impulso, ya que veo que Astrid se puso de pie. Gloria al Señor. Leamos todos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Aleluya. Ok. Continuemos entonces, dice el versículo 6 de la siguiente manera, que es el primero de los versículos que vamos a compartir hoy. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Repito, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Observemos, hermanos, inicialmente la primera parte que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La palabra griega que se utiliza acá para descarriamos, o sea, la palabra griega descarriar significa también vagar. Si usted se mete a la concordancia Strong, eso es lo que va a encontrar. Además de descarriar, significa vagar, significa desviarse, significa estar perdido, significa estar engañado. Eso es lo que también esa palabra en el original implica. Hermanos, aquí en este verso se describe la historia de todos. Se describe la historia de todos antes de conocer a Cristo. Todos, hermanos, absolutamente todos, sin el Señor, estábamos descarriados. Estábamos descarriados, hermanos, como naturalmente se extravían las ovejas. Su tendencia es esa. Cuando se nos dice ahí que todos son como ovejas descarriadas, fíjese bien lo que estoy diciendo, cuando se nos dice ahí que todos son como ovejas descarriadas, no se está refiriendo el profeta necesariamente al pueblo de Dios descarriado, a las ovejas del Señor, a sus hijos que se han apartado, digamos. No. Se está refiriendo en primera instancia a todos aquellos que no conocen al Señor y andan vagando por allí en el mundo, andan perdidos en el mundo, engañados en el mundo, en fin. Notemos que ahí dice como ovejas, no ovejas verdaderas, sino como ovejas. Por lo menos no ovejas verdaderas todavía. Y por supuesto, se compara al hombre en general con las ovejas, porque como sabemos, las ovejas son animalitos, aunque preciosos, bastante tontitos, bastante torpes. Y si somos honestos,
Así es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Su naturaleza es esa, descarriarse. Ahí lo está diciendo el profeta. Ahora, en un redil, en una iglesia donde sí hay ovejas verdaderas, convertidas, pues ciertamente también se pueden descarriar algunas de ellas. Pero ¿sabe? No todas, no todas. ¿Se recuerdan la parábola de las 100 ovejas? Bueno, de las 100 se descarrió ahí una. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden descarriar todas? Sencillo, porque ya tienen no solo a un pastor terreno, ¿verdad? Sino sobre todo porque ya tienen a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y él definitivamente, como el pastor terreno, también intentará que no se descarríen. Gloria al Señor. Estará al cuidado. Pero en el mundo todos andábamos descarriados. Todos andábamos descarriados como ovejas. No éramos todavía ovejas. Como ovejas sin pastor, perdidos en nuestros pecados. Por eso Cristo, al ver a las multitudes, y este versículo lo citamos la semana anterior, tenía compasión de ellas, porque los miraba, dice ahí, como ovejas sin pastor. Los miraba como ovejas sin pastor. Dice Mateo capítulo 9 y versículo 36 al 38 de la siguiente manera: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por Dios santo, ¿qué es lo que el Señor está diciendo acá? Hay tanta gente como ovejas descarriadas, sin pastor, sin nada, pero no hay obreros, no hay obreros, y la mies es mucha. Hay muchas ovejas por ahí perdidas, o supuestas ovejas, probables futuras ovejas, ¿entiende? Pero no hay obreros. Los obreros son pocos, a pesar de que la mies es mucha. Y la petición del Señor es también para nosotros, no solo para sus discípulos hace 2000 años, es para nosotros también. Dice ahí: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, hoy más que nunca esta escritura, hermanos, está vigente. Y sobre todo ahora que tenemos por delante un gran despertar, un gran avivamiento que todos sabemos que viene. Pero ¿habrán suficientes obreros para poder apacentar, para poder discipular, para poder enseñar a todas esas nuevas almas convertidas que van a conocer al Señor? Bueno, sigue diciéndonos el capítulo 53 de Isaías, versículo 6 en la segunda parte, que cada cual se apartó por su propio camino. Así lo dicen otras versiones. La versión 60 dice por su camino, cada cual se apartó por su camino, pero las otras versiones dicen cada cual se apartó por su propio camino, cada cual se apartó por su propio camino. ¿Sabe? Dios a todo el mundo le ha ofrecido el camino de la vida, el camino de la vida. Por supuesto, Él no lo hace a la fuerza.
Él no lo hace a la fuerza. Él podría hacerlo porque es Dios y Él podría hacer que todo el mundo sea cristiano y todo el mundo se salve, pero Dios no quiere las cosas a la fuerza. Dios no ofrece ese camino de vida a la fuerza. Él no quiere que nadie esté en sus caminos a la fuerza. Él le ha dado al hombre, a todos, un libre albedrío, una voluntad. Y cada persona finalmente, hermanos, escoge. Escoge lo que quiere. Escoge lo que quiere. Y adivinen qué. Adivinen qué. La mayoría de las personas trágicamente han escogido su propio camino. Su propio camino. Unos decidieron una cosa, hacer esto y por ahí se van. Otros decidieron otra cosa y por ahí se van. Otros decidieron otra cosa y por ahí se van. Cada quien ha escogido su propio camino. Qué tremendo. Cada cual se apartó por su propio camino. Unos decidieron esto, otros decidieron lo otro. Y aunque Dios en su misericordia les sigue hablando a sus espaldas, porque están huyendo de Él, ¿verdad? Diciéndoles en el capítulo, lo que dice el capítulo 30 de Isaías y versículo 21, este es el camino. Dios les está gritando desde las espaldas porque ellos van huyendo de Dios, pero Él les está diciendo, este es el camino, andad por Él, no echéis ni a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aunque Él les está hablando y les está mostrando el camino todo el tiempo, lamentablemente, como hemos estado viendo en las pláticas anteriores, somos muy pocos los que hemos respondido a el llamado del Señor. A pesar de que Dios les sigue diciendo a todos, como Jeremías también dice, ahí en el capítulo 6 y versículo 16, paraos en los caminos, o sea, mire, por donde usted va no está bien la cosa. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Hay un buen camino, pues. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. A pesar de eso, lamentablemente, ellos no quieren dejar sus propios caminos. Mire cómo termina este verso. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Él les está diciendo, dejen ya sus caminos, paren ahí. Pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino y anden por él y van a hallar descanso para vuestras almas. Pero lamentablemente ellos no quieren seguir en su propio camino y dicen, no andaremos. No andaremos. Qué terrible, hermanos. En general, la gente inconversa no quieren caminar en el buen camino. El buen camino que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero no quieren caminar ahí. La gran mayoría prefieren seguir cada cual en su propio camino de pecado. De pecado. Por eso, mis hermanos, el clamor del profeta sigue en el aire todavía. El clamor del Señor se sigue oyendo. 53:1 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, qué tremendo. Tristemente, la gran mayoría han hecho oídos sordos al anuncio del Señor. La gran mayoría han rechazado el brazo salvador de Jehová y cada cual sigue eligiendo su propio camino, su propio camino. Unos escogieron el camino del vicio, digámoslo así.
escogieron el camino del vicio. Andan en drogas, andan el tema del licor, ebrios, tema del tabaco, en fin, todo lo que es vicio. Ese es el camino que eligieron. Otros, peor, escogieron el camino de la delincuencia. Vaya si no. Hurtan, asaltan, extorsionan, asesinan, etcétera, etcétera, etcétera. Es el camino que escogieron. A pesar de que muchas veces su madre es una santa, su madre es una mujer de Dios, de oración, y le puso un nombre bíblico al patojo, pero es de lo peorcito. ¿Entiendes? Otros han escogido el camino de la inmoralidad, adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad, lesbianismo, con todos sus derivados. Otros han escogido el amor al dinero, codicia, avaricia, ambición. Otros que se creen más buenos, ¿verdad? Han escogido la idolatría. Otros, el de la mundanalidad. Estoy mencionando cualquier cosa. ¿Qué es el mundo? Juan dice que es la codicia, la avaricia, la ambición. Tremendo, hermanos. Según Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida son el mundo. Jesús define el mundo en la parábola del sembrador con los afanes del mundo, los placeres de esta vida, el engaño de las riquezas, la codicia de las cosas. Todo eso es el mundo. Todo eso es el mundo. Otros escogen el camino de la religión. Fíjese que le pregunté a Google cuántas religiones hay en el mundo. Y dice que aproximadamente hay unas 4.200 religiones. 4.200 religiones. O sea, hay para todos los gustos, colores y sabores. Que por supuesto, todas ellas llevan a las personas al mismo infierno. Todas estas religiones llevan a las personas al mismo infierno. Aunque hablen de Dios y muchas de ellas crean en Dios, igual son sectas perniciosas. Son sectas, son cultos paganos, son prácticas, son toda clase de filosofías y cosas extrañas, ocultismo, qué sé yo. Aunque esos caminos que escogieron, dice Proverbios capítulo 14 y versículo 20, les parezcan a ellos derechos en su opinión, su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Sí, hermanos, cada cual lamentablemente se apartó por su camino. Escogió su propio camino. Pero sabe, no solo los inconversos que han rechazado al Señor están extraviados. No solo ellos. Muchas ovejas, lamentablemente, también están extraviadas y se han apartado no solo de su congregación local, de su rebaño, de su pastor terrenal, sino también
se han apartado de la verdadera iglesia universal. Y lo peor, se han apartado del príncipe de los pastores. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna de esas ovejas extraviadas? Que sí son ovejas, pero que están extraviadas. Yo sí. Hermanos, todos. La verdad que aquí en Guatemala hay muchísimos. Y como ustedes saben, esa ha sido, hermanos, una carga que yo he tenido durante toda mi vida en el ministerio como pastor. Me preocupa porque sé lo difícil que resulta restaurar a aquellos que se han apartado de Dios. Qué difícil es restaurar a alguien que se ha apartado de Dios. Estas personas se las saben todas, ¿verdad? Conocen todos los problemas de las iglesias y conocen a los clavos de la hermana fulana, del hermano mengano, y no quieren nada. Es muy, muy difícil restaurar a alguien que se ha apartado del Señor. Y eso me preocupa. Es más fácil salvar a un perdido que restaurar a aquellos que se han apartado del Señor. Es más fácil. Siempre pongo este ejemplo cuando somos el templo de Dios, ¿verdad? En figura, Salomón edificó el templo y no tuvo enemigos ni mal encuentro. Todos colaboraron con él y construyó el templo de Salomón. Pero después vino la cautividad, Nabucodonosor derribó el templo y ustedes saben lo que pasó. Terrible. Restaurar ese templo. Pregúntele a los restauradores, pregúntele a Zacarías, pregúntele a Ageo, pregúntele, ¿entiende? A Zorobabel. ¿Cómo le fue a Esdras y Nehemías? Eso fue complicado, restaurar el templo. Salvar un alma es más fácil que restaurar a un caído. Y eso me preocupa mucho. Pero lo que más me preocupa es que si esa persona muere, esa persona que era cristiana muere apartada del Señor en su pecado, se va directo al mismo infierno. Eso es lo que me preocupa más. E incluso esa persona va a sufrir mucho más que una persona inconversa que muera en el infierno. Tremendo esto, hermanos. Los sufrimientos ahí son mucho mayores para los que se apartaron del Señor y murieron sin Cristo. Sufrimientos ahí en el infierno van a ser mucho mayores para Él que para los inconversos que mueren y se van a condenación. Así como hay niveles de gloria. Cuando alguien va al cielo, muere y va al cielo, ¿verdad? Unos están más cerca del trono de Dios, más cerca del monte de Sión y otros más lejos. El cielo es muy grande. Así como hay niveles de gloria en la eternidad con el Señor en el cielo, así también hay niveles de condenación en el infierno para los que se pierden. Hermanos, eso no es un chiste, no es un chiste. Y tenemos que hacer algo por el amor de Dios. Tenemos que hacer algo. Eso es preocupante. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, por citar algo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Qué escritura más fuerte está! Por eso Pedro dice, el mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad.
que después de haberlo conocido, haberse apartado porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. Hermanos, qué tremendo. Gracias a Dios, Él nos ha dejado en el capítulo 15 de Lucas 3 maravillosas parábolas de restauración que nos ayudan a no solo cerrar la puerta del corral, ¿verdad?, de atrás, para que las ovejas no se extravíen y aparten de los caminos de Dios, sino también esas parábolas nos ayudan a saber qué hacer con aquellas ovejas que ya se han extraviado. Hermanos, Él quiere ciertamente que ganemos almas, pero que estas almas permanezcan. Él quiere que demos fruto, pero fruto que permanezca. Gloria sea al Señor. Las parábolas que nos presenta Lucas no las vamos a ver, solo las voy a mencionar. Son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. Son 3 parábolas que nos hablan de restauración de los que se han apartado, de los que se han extraviado. Y atención a lo que voy a decir, porque, hermanos, todos tenemos una responsabilidad. En la primera parábola, la de la oveja perdida, que todos la conocen, vemos que la oveja se extravía por ignorancia. Se extravía por ignorancia, y claramente se descubre en la parábola que la responsabilidad, el responsable en este caso, es el pastor. Es el pastor. Es por eso por lo que el pastor deja las 99 que están seguras y se va a buscar la oveja perdida. ¿Por qué digo yo que el responsable es el pastor? Porque las ovejas no deben ser ignorantes. A las ovejas se les debe de enseñar, ¿entiende? Y si ésta se extravió, se fue, es porque no había sido enseñada. El pastor se da cuenta y la va a traer. En la segunda parábola, la de la dracma perdida, vemos que la moneda, o sea, la dracma, que obviamente nos habla de un creyente, se pierde por negligencia. Por negligencia. Y en este caso, negligencia de la mujer, que se le perdió la dracma. A diferencia de una oveja, una moneda no puede perderse por sí sola. Aquí se ve claramente que la moneda se extravió por negligencia de la mujer. Ella la perdió, pues. Y en este caso no le corresponde necesariamente al pastor buscarla. Le corresponde a la iglesia buscar esa dracma, esa vida. Pues se perdió culpa de ella. Todos tenemos una responsabilidad. Hablar de la mujer es hablar de la iglesia, porque la Escritura nos presenta una y otra vez a la mujer como una figura de la iglesia. Y por último, en la tercera parábola, la del hijo pródigo, vemos que el hijo se va por su propia voluntad. Se va por su propia voluntad. Se autodetermina, se cree autosuficiente y quiso irse, pues. En casos como esos, no le corresponde necesariamente ni al pastor ni a la iglesia ir a buscarlos. Solo debemos orar por ellos y esperar, confiando que un día vuelvan en sí y decidan regresar a casa, como hizo el hijo pródigo. Le fue mal y gracias a Dios regresó a casa. Estos son ideas generales. Hay muchas
digamos, situaciones en que no aplica esto que estoy diciendo, pero hermanos, tenemos que entender que todos tenemos una responsabilidad. El pastor tiene su responsabilidad, la iglesia tiene su responsabilidad e individualmente cada quien tiene también su responsabilidad. En mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría de personas se van por su propia voluntad. Y como Dios no quiere a nadie a la fuerza, ellos por su propia voluntad tienen que regresar. El asunto es que no solamente los que no conocen a Cristo andan vagando como ovejas descarriadas, sino también hay ovejas verdaderas que andan igual de extraviadas. Hay ovejas verdaderas que andan igual de extraviadas. Y como dije, tanto los unos como los otros trágicamente irán al infierno si mueren. Esto es terrible. Esto es terrible. Hermanos, sobre todo cuando una persona está ya en las últimas, no basta irle a leer los salmos, hermano. No basta cantarle canto. Hermanos, usted tiene que asegurarse de que esa persona entregue su vida a Cristo, porque si muere se va a ir al infierno y de ahí no lo saca nadie. Eso es terrible. Les digo lo de siempre, por Dios, hablémosle de Cristo a todos. Hablémosle de Cristo a todos. En primera instancia, al igual que Jesús, tengamos compasión al ver esas multitudes descarriadas que son como ovejas sin pastor. Pero igual, también, hermanos, hagamos lo que corresponde rescatando a aquellas ovejas perdidas que por una u otra razón igual se han extraviado. Ahora, el versículo que estamos viendo no se queda allí, no se queda ahí. Leámoslo nuevamente completo y pongamos atención, por favor, pues hay un par de cosas más que se descubren en este verso precioso. Mire lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hasta aquí no va muy precioso el versículo, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Tampoco. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí se ven, hermanos, tres declaraciones, tres frases dolorosas, de veras dolorosas. Las dos primeras, ya las vimos. Primera, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Primera, la segunda, cada cual se apartó por su camino. Pero mire la tercera, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las tres frases realmente son dolorosas, pero la tercera es la peor. Es la peor. Imagínense, el pecado de todos nosotros sobre la persona de Jesús. El pecado de todos nosotros sobre él. Sin embargo, dice Carlos Spurgeon sobre ese versículo, esta tercera declaración, esta tercera frase, a la vez, ciertamente dolorosa, porque imagínense lo que padeció Cristo por nosotros, pero a la vez rebosa de consuelo para nosotros. Aleluya. Pues implica nada menos que nuestra salvación. Implica nuestra salvación. Leamos de nuevo el verso y fijémonos bien. Fijémonos bien, por favor. Yo voy a tratar de poner énfasis en algo. Verso 6, nuevamente, 53:6. Todos nosotros
Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. No sé si se dieron cuenta. El verso empieza diciendo, todos nosotros estábamos descarriados, pero termina diciéndonos que Jehová cargó en él el pecado igual de todos nosotros. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Ustedes están dormidos. Qué tremendo. Mis amados, como estuvimos observando la semana pasada, nuestro vicario, nuestro sustituto, ya llevó en la cruz por nosotros nuestros pecados para salvarnos del mismo infierno. La idea en el original es que Dios hizo que descendiese, que se precipitase sobre él, sobre su Hijo Jesús, la pena del pecado. La pena del pecado. Tal y como lo confirma Pablo en el capítulo 5 y verso 21 de su segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea su nombre. Y quisiera aprovechar, hermanos, para hacer una invitación. Una invitación, si hubiera alguien aquí presente o viéndonos en línea y que es todavía como una oveja descarriada, vagabunda por allí. Te invito a ser no como una oveja, sino le invito a ser una oveja. Le invito a ser una oveja verdadera y se haga miembro de este rebaño, donde hay pastores que vamos a estar a su cuidado, que le podrán guiar. Y por supuesto, si hubiera aquí presente también, o en línea, una oveja del redil del Señor, que sí es una oveja, que también se ha descarriado, igual, por favor, no deje para mañana lo que puede, no, lo que debe hacer hoy. Lo que debe hacer hoy. Regrese por el amor de Dios al redil. Mañana puede ser muy tarde. Usted no sabe si va a amanecer mañana. El mañana quizá no llegue. Sinceramente queremos, hermanos, que todos, ya sean amigos o creyentes descarriados, dejen de estar extraviados en sus propios caminos y se acerquen prontamente al redil, donde está, como el apóstol Pedro dice, el pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24 y 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo que hemos estado viendo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, y que sigue diciendo en el verso 25, porque vosotros, ¿qué dice? Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A todos aquellas ovejas, amigos, que andan como ovejas, y a las ovejas propias, pero también descarriadas igual que las otras, les animamos a acercarse al redil donde está el pastor y obispo de vuestras almas. Si alguien quiere hacerlo al final del culto, pues podemos atenderle. Ahora, permítanme hacer un paréntesis antes de ver el siguiente verso.
Ya que estamos hablando de ovejas descarriadas, hay algo que se me estaba quedando en el tintero y tuve que añadir a última hora. ¿Sabe? Existen muchas ovejas, muchos creyentes, muchas iglesias, incluso denominaciones completas que se han descarriado, pero ¿cómo se podría decir? Su descarriamiento es otro, pues. Es otro. Ellos ciertamente están descarriados, pero fíjese de qué manera. Doctrinalmente. Están descarriados doctrinalmente. O están descarriados por falsas profecías, por falsos profetas. Y en este caso, son sus falsos pastores y sus falsos profetas los responsables. Hay hermanos creyentes, hay iglesias, hay denominaciones completas descarriadas, porque están siendo guiados por falsos pastores y están siendo dirigidos por falsos profetas. Por lo menos 2 versículos. Jeremías 50 y verso 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, dice. Las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Hermanos, quisiera poder hablar más al respecto, pero mejor escuchen el curso de Jeremías. Hermanos, qué tremendo. Y mire lo que dice el capítulo 23 siempre de Jeremías y versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Por lo menos 2 escrituras. Hermanos, cuidado con ese tipo de descarriamiento también, porque muchos andan por ahí, siendo guiados por falsos pastores con unas doctrinas rarísimas. Andan de collado en collado, dice ahí. Por Dios santo. O están siendo dirigidos por la palabra que les dio que la palabra que le dio el otro. Puras mentiras. Puras mentiras. Hermanos, cuidado. Ok, veamos ahora el verso siguiente de Isaías 53. Dice el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué versículo tan tremendo este. Yo no sé si le pusieron atención, pero ¿se dieron cuenta del intercambio de posiciones? ¿Se dieron cuenta del intercambio de posiciones? En el versículo anterior, todos nosotros éramos las ovejas. Éramos las ovejas. Ahora resulta que Él es el cordero. Él es la oveja delante de sus trasquiladores para ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Una vez más, vemos al vicario en acción. Gloria al Señor. Él se convirtió en lo que nosotros somos para que nosotros finalmente nos convirtamos en lo que Él es. Gloria al Señor. Él se hizo como uno de nosotros para llevar el pecado de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios, como escuchamos en la profecía, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista. Ahora, quisiera destacar en este verso, en primer lugar,
fíjese bien, la característica a mi gusto más importante y extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. La característica más relevante, más extraordinaria, más importante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? La mansedumbre. La mansedumbre. Permítame dar algunas definiciones de lo que mansedumbre es. Mansedumbre es tener un espíritu sumiso y afable. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o trato con las personas. Mansedumbre es la fuerza de carácter necesaria para aceptar todo lo que nos pasa. Y sobre todo, la mansedumbre no nos permite, atención a esto, reaccionar negativamente ante las provocaciones y agresiones. Hermanos, de ninguna manera mansedumbre es debilidad, como algunos creen. Todo lo contrario. Es mucha fuerza. Es mucha fuerza, pero esa fuerza bajo control. Bajo control. Siempre lo decimos, es como un caballo muy enérgico, pero bien domado. Bien domado. Es como un gran perro, enorme, pero manso, mansito. Los dos hombres más poderosos que la Biblia registra fueron los más mansos. ¿Quiénes fueron? Moisés. No había nadie más manso que Moisés, dice la Escritura. ¿Y quién es el otro? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué las personas no tienen descanso en sus almas? Porque no tienen mansedumbre. Qué tremenda esta verdad, hermanos. La mansedumbre es una verdadera fortaleza. El pastor Bailey nos cuenta en uno de sus últimos libros que le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos para agradarte? ¿Qué estás buscando? Y dice que la palabra mansedumbre apareció en luces brillantes delante de él. Él tuvo esa visión. También nos cuenta el doctor Bailey que estando él en Israel visitando el Santo Sepulcro, ahí en el jardín del huerto, estando él de rodillas, le oró al Señor diciendo, Señor, ¿cómo quieres tú ser conocido? Y dice que justamente en ese sitio donde el cuerpo de Jesús fue puesto igual, en letras blancas y resplandecientes, apareció la palabra mansedumbre. Mansedumbre. No es mi propósito, hermanos, hacer un estudio sobre la palabra mansedumbre. Solamente les recuerdo, hermanos, que es lo que se destaca principalmente de Cristo. Y sobre todo aquí en el capítulo 53 de Isaías. Y mansedumbre, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo mismo. Gálatas 5, 22 y 23 nos describe no lo que Cristo tiene, sino lo que Cristo es. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Qué dice? Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Cristo es. Él no tiene amor, Él es amor, Él es gozo, Él es paz, ¿entiendes? Pero Él también es mansedumbre. Aleluya. Obviamente, si deseamos desarrollar nosotros
este fruto de mansedumbre, que es uno de los 9 frutos del Espíritu, debemos tener forzosamente entonces el bautismo en el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu que va a desarrollar el carácter de el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo desarrollado por el Espíritu Santo. Ahora, el punto es el siguiente. Sin duda, donde se demuestra realmente la mansedumbre de una persona, como vimos en una de sus definiciones, es cuando lo están provocando, cuando a esa persona lo están provocando, cuando lo están agrediendo, ya sea verbal o físicamente. Ahí se va a ver quién es manso y quién no es manso. Y esta, hermanos, es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Leamos nuevamente, por favor, el verso 7 del capítulo 53. Angustiado él y afligido, ¿qué dice ahí? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, que dice, enmudeció y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Claramente se nos dice aquí que a él lo estaban angustiando, a él lo estaban afligiendo. Sin embargo, se quedó callado, no se defendió. ¿Por qué no rastreamos nuevamente Isaías 53 y nos damos cuenta de todo lo que ahí se nos dice que le hicieron a Jesús? Y aún así jamás respondió mal, jamás reaccionó negativamente, jamás. En el versículo 3, que nos habla de toda su vida, no solo en la pasión o en la cruz, se nos dice que fue despreciado, que fue desechado, que todos escondían de él el rostro, que fue menospreciado, que no lo estimaron. En el versículo 5 vemos que fue herido, fue molido, fue castigado, fue flagelado. En el versículo 7 fue angustiado, fue afligido, fue trasquilado. En el versículo 8 fue arrestado, fue condenado. En el versículo 10 fue quebrantado, fue sujeto a padecimientos. En el versículo 11 fue afligido. ¿Y por qué no leemos otras escrituras que complementan esta información? Dice Isaías 50 y versículo 6, di mi cuerpo a los heridores, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Cómo le harían la barba? No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¡Qué tremendo! ¿Y qué nos dice el 52 de Isaías y versículo 14 en la segunda parte? Dice que de tal manera fue desfigurado su aspecto. Fue desfigurado su aspecto que no parecía hombre. ¡Qué tremendo! Pero aleluya, nuestro versículo 7 del capítulo 53 de Isaías dice que a pesar de todo lo que le hicieron, de todo lo que hicieron con él, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, que dice, enmudeció y no abrió su boca. Esto, hermanos, es mansedumbre. Esto es mansedumbre. A pesar, como les dije en las pláticas anteriores, a pesar de tanto bullying, tanto acoso, tantas ofensas, insultos, calumnias, burlas, etcétera, etcétera. A pesar de tantas agresiones físicas despiadadas, Jesús nunca se defendió. Ni siquiera abrió su boca. Yo le llamo a esto silencio santo. Silencio santo. Eso es mansedumbre.
Fíjese que cuando unos testigos falsos lo estaban acusando, Caifás le preguntó a Jesús, ahí en Marcos capítulo 14 y versículo 60 en la segunda parte, ¿no respondes nada? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice el verso 61, mas él, ¿qué dice? Callaba y nada respondía. Y nada respondía. Y cuando estaba ante Pilato, dice Mateo, capítulo 27 y versículo 12, que siendo Jesús acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice ahí? Nada respondió. Nada respondió. Verso 13, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Verso 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, provocándolo y nunca se defendió. Y cuando estuvo ante Herodes, dice Lucas capítulo 23, 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Verso 9, y le hacía muchas preguntas, pero él, ¿qué dice? Nada le respondió. Y cuando nuevamente estuvo ante Pilato, en el capítulo 19 de Juan y verso 9, dice que Pilato entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. No le dio respuesta. En realidad, hermanos, impresionante. Impresionante. La verdad ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado esto. David, hablando de él y profetizando de Cristo, dijo en el Salmo 38 y versículo 13, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca. Ya estaba profetizado. Y es muy interesante que la escritura que el etíope eunuco iba leyendo y no comprendía y que Felipe se la explicó, es muy interesante que era precisamente el capítulo 53 de Isaías y versículos 7 y 8. Veamos el verso 7. Dice Hechos 8:32. ¿Se acuerdan? Eso lo citamos la primera vez que hablamos del 53 de Isaías. El pasaje de la escritura que leía era este. Esto estaba leyendo el etíope eunuco. Como oveja a la muerte fue llevado. Y que dice, y como cordero mudo delante de los que del que lo trasquila. Así no abrió su boca. No abrió su boca. Termino ya. Leamos lo que ya leímos de Pedro, pero voy a leer 2 versos antes. Voy a comenzar 2 versos antes. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, porque todo va relacionado. Y aquí está el reto para todos nosotros. Pues para esto fuisteis llamados. Este versículo no les gusta a muchos. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto. Porque también Cristo padeció por nosotros. Ya vamos cayendo por dónde va la cosa. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Uy. Para esto hemos sido llamados nosotros. Él nos dejó este ejemplo para seguir sus pisadas. Dice el verso 22.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hay que seguir esas pisadas, pero ¿qué sigue diciendo? Verso 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, eso es seguir sus pisadas. Eso es seguir sus pisadas. Que Dios, hermanos, nos dé la gracia para actuar con mansedumbre siempre y no defendernos, para no abrir la boca cuando no hay que abrirla. Para no abrir la boca cuando nos estén agrediendo. Hermanos, esto no es sencillamente quitar el habla o la ley del hielo. No confundamos una cosa con otra. No, hermanos, esto es mansedumbre. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Gloria a Dios. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, mire cómo el tema es el mismo, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. 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 Bendito y alabado el nombre del Señor.